Saluda el profesor Ronald Carguancho. Bueno, hoy me toca iniciar esta pequeña exposición que tiene la orientación, sobre todo, o la dirección, de poder tener una idea de cómo pues se va a dar este trabajo en el año lectivo 2022, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos ya tenido en este tiempo de pandemia la experiencia pues de trabajar todo lo que tenga que ver con la parte virtual, la educación virtual. Así que la idea del día de hoy es ver por ahí algunas cosas importantes. Obviamente el tiempo es corto, así que vamos a tratar pues por ahí de ver algunos detalles que nos puedan servir para poder justamente trabajar de una mejor manera en nuestros respectivos centros educativos. No sé si se me escucha bien, maestros, pueden comentarme por el chat. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a, vamos a empezar sin más preámbulos. A ver, cualquier cosita nos vamos a comunicar por el chat. Y por aquí vamos a empezar entonces rápidamente. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta siempre iniciar una clase con un bienvenidos. Ahora que el trabajo es virtual, es muy importante, ¿no? Manejar esos aspectos para que el alumno se sienta familiarizado. Y mientras de repente vamos esperando que los alumnos van entrando, obviamente voy dejando ahí la parte de la musiquita y luego ya puedo pasar a ver algunas cosas importantes que lo tenemos resumido aquí en las diapositivas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver en primer lugar, aquí están todos mis compañeros que me van a acompañar en los diversos días de exposición. Hoy me ha tocado ser el anfitrión, el que inaugura esta pequeña charla, esta pequeña capacitación. Y también quiero agradecer al grupo Wesley que nos ha permitido también ya poder difundir esta capacitación de la mejor manera posible, y es por eso que también le brindamos el agradecimiento especial. Recordando pues que esta charla es gratuita, ¿no? Por ahí he visto algunos posts que están inclusive por ahí cobrando, ¿no? Mucho cuidado porque hay que tener muy en cuenta que esto de la educación híbrida hay que haberse empapado bien para poder decir algunas cosas que seguramente muchos de ustedes que son maestros, que ya ejercen la profesión, pues me van a dar la razón. Y los que no, recién están iniciando, pues pueden nutrirse de ciertas cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por aquí vamos a iniciar el año 2022, obviamente hablando en el año lectivo, y es cierto, ¿no? El concepto ha cambiado, pero la esencia no. Ojo, lo vuelvo a repetir, el concepto cambia este 2022, pero la esencia no debe de cambiar. ¿A qué voy? A que el fundamento de lo que usted enseña debe permanecer intacto. Pueden cambiar las formas, pero su esencia como maestro no debe de cambiar. A tenerlo muy en cuenta esto, maestro. Y por aquí vamos a ir viendo, porque siempre nos preguntan, nos dicen, profesor, yo ya quiero ir a ver cómo se elabora la pizarra y todo lo demás. Es como cuando uno va pues al colegio, ¿no? O a la academia. De frente el profe no te desarrolla la práctica, ¿no? De frente el profe no va y te desarrolla los problemas con truquitos y todo, no. Primero tiene que hacer su teoría, porque sin teoría, evidentemente, no voy a poder entender al 100% la práctica. ¿Se me están escuchando, maestros? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me escuchan nítidamente? Porque también estamos con el tema del audio, el cual debe salir fiel, al 100% fiel. Es una de las características que tiene la educación híbrida, ¿no? El audio debe estar perfecto. Si usted quiere dar una lección a uno, su audio tiene que estar perfecto. Si su audio es bajo, si su audio por ahí no es bueno, entonces no va a poder llegar bien el mensaje. Esas cosas, aunque parecen menores, son preponderantes en esta educación virtual. Y es por eso que siempre estamos preguntando por ahí si se escucha bien, se ve bien. Esa es la parte muy importante en esta
en este primer pasito que estamos dando para ver algunas cosas interesantes. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que yo voy a lanzar es la siguiente. ¿Qué cambió en tu forma de enseñar en estos años de pandemia? ¿Qué cambió? Puede comentar por el chat, o si desea también, podemos activar por ahí alguien un micro y podemos, si está permitido, creo, no sé, si los micros están permitidos activarlos, si no, puede comentar por el chat. ¿Qué cambió en su forma de enseñar en estos años de pandemia? Muy bien, por ahí el maestro Pender nos dice la metodología, muy bien, ¿qué más? La estrategia de enseñar, muy bien, ¿qué más, maestro? ¿Qué más? ¿Qué cambió usted en estos años de pandemia? ¿O no cambió nada? Porque por ahí he escuchado, ¿no? Algunos maestros, no, yo sigo enseñando igual. Uy, si ese es su caso, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas, ¿verdad? Por eso es que cada uno tiene una realidad distinta. Yo tengo mi propia realidad. Usted tiene su propia realidad. Por eso la pregunta es general, ¿no? ¿Qué cambió en tu forma de enseñar en estos años de pandemia? Las actividades que realizaba, la visión superficial, me dicen la visión superficial que tenía de la educación urbana con la rural, la didáctica, muy bien. O sea, cambiaron varias cosas, ¿no? Acoplar, dicen, las herramientas virtuales a la didáctica, muy bien. Material de clase, usar más actividades tecnológicas, nos dicen por ahí. Es cierto, ¿no? Diversas cosas cambiaron, ¿cierto? Voy con la segunda pregunta. La forma de evaluar, excelente, maestra Rosemary. ¿Cómo te comunicas con un alumno que no prende su cámara? ¿Cómo te comunicas tú con un alumno que no prende su cámara? ¿Le hablas fríamente a la pantalla? ¿Sigues haciendo tu clase y no te interesa? Si es que el alumno ha prendido o no su cámara, ¿tú sigues igual? Muy bien, por ahí nos dicen a través de mensajes, excelente. A través del WhatsApp, nos dicen por ahí. ¿Está? Muy bien, hacerlo participar directamente, muy bien, puede ser de repente utilizando el micro o de repente también con un Jamboard, ¿no? Que pueda el alumno participar, interactuando con usted. Y por ahí va a saltar la pregunta, ¿no? Y va a dar, de repente por ahí un maestro, ¿qué tan importante es tener una cámara encendida? ¿Qué tan importante es tener una cámara encendida en una clase virtual? ¿Usted qué dice? ¿Será importante o no será importante? ¿Qué dice usted? Lo voy a leer ahí. ¿Será importante o no será importante tener las cámaras encendidas de parte de los alumnos? Yo creo que la gran mayoría va a coincidir en que sí es muy importante ver a nuestros alumnos, ¿verdad? Es demasiado importante, es como que usted me está mirando ahora y usted puede ver que yo estoy, por ejemplo, con mi corbata, ¿no? Estoy con mi camisa, ¿no? Y estoy listo para iniciar mi exposición. Lo mismo pasa con los alumnos. Cuando nosotros los miramos, podemos ver que ellos también están listos para escuchar la sesión. ¿Por qué estoy empezando por aquí? Porque de nada sirve que usted pueda esquematizar todo lo que usted pueda aprender en esta pequeña capacitación, elaborar una pizarra, manejar también, ¿no? Un aula híbrida, si es que el alumno no responde a ese proceso. Me dejo entender. Si el alumno no responde, entonces todo lo que podamos hacer está en vano. Por eso es muy importante entender que estas preguntas han sido elaboradas justamente para tener un poquito de reflexión en estas pequeñas cosas que parecen no ser muy importantes, pero que le aseguro son determinantes en una sesión de clase. ¿Es importante tener las cámaras encendidas? Sí, es muy importante. Interactuar con ellos, ¿no? Para poder tener ese contacto, como decía por ahí un maestro, ese contacto visual. ¿Estamos, maestros? Muy bien. Voy a la siguiente preguntita. ¿Disfrutas tu clase? ¿De qué manera? Yo le pregunto, en estos años de pandemia, ¿ustedes han disfrutado su clase, maestro? Profesor, yo no sé. ¿Cómo usted sabe que está disfrutando su clase? ¿Sabe cómo usted sabe? Cuando usted se ríe,
Cuando usted de repente suelta por ahí una pequeña broma y hace que los alumnos se rían y usted también se ríe, usted está disfrutando su clase. O de repente por ahí hace algo y el alumno lo ve y usted también ve que el alumno se está sintiendo bien, usted ve que ellos disfrutan y usted también disfruta. ¿Cierto? ¿Por qué mencionamos esto? Porque si nosotros queremos hacer buenas clases y no solamente concentrarnos en la estructura de lo que es una buena pizarra, una buena PPT, un buen trabajo en una pizarra virtual, no, la esencia, por eso le dije al inicio, ¿no? ¿Cierto? Las formas han cambiado, pero la esencia no debe de cambiar. La esencia debe de permanecer, porque recuerde que usted es un agente, ¿no? Usted va a permitir que ese alumno aprenda y aprenda de manera correcta. Entonces, por eso es muy importante disfrutar la clase. Cuando usted disfruta la clase, téngalo por seguro, que ellos disfrutan la clase. O sea, no tenga temor. Si usted sabe que ha disfrutado su clase porque la ha preparado como debe de ser, tenga por seguro que ellos lo van a disfrutar el doble. ¿Es así o no es así, maestro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es así? Es así, ¿verdad? ¿Cierto? Y es por eso que es muy importante entender ciertas cosas que nos ayudan justamente, ¿no?, a englobar todo lo que viene a hacer con respecto a lo que nosotros queremos aprender. ¿Estamos, maestros? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Gente del internet por acá me ha estado fallando. Sí, se me escucha, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Despierten, por favor, maestros, despierten, que ya llega el toque de queda. Ah, no, ya terminó, ¿no? Ya terminó, sí, cierto. Tiene razón. A ver, voy a una pregunta más. Mire usted. Y esto es, de repente, ya vamos entrando a lo que nos compete. ¿Tiene usted una banda accesible de internet para brindar una clase virtual que sea agradable? Y yo estoy seguro que muchos me van a decir, de repente no, de repente sí, ¿cierto? Profesor, he tenido que aumentar mi señal. Muchos de nosotros hemos tenido que invertir en ello. ¿Sí o no, maestro? A ver, ¿cierto o no? Hemos tenido que invertir. Y el maestro que no ha hecho eso, entonces la ha pasado muy mal en estos años de pandemia. Muy mal, porque obviamente el Internet se ha vuelto como el almuerzo del día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, sí o sí. Nos falla el Internet, no tenemos clase. No tenemos clase, nos perjudicamos con los alumnos, aparte también en lo económico, ¿cierto? Y a todos nos ha pasado de que en algún momento nos ha fallado el Internet. Uy, sí, a veces no es parte de nosotros, ¿no? Nos hemos preparado bien, bonito para la clase y el Internet nos falla. No podemos hacer nada ante esa eventualidad, pero lo que sí debemos tener paciencia para, obviamente, sobrepasar ese mal momento entre comillas. Ah, pero nos ha pasado. Oh, muy bien, también los alumnos no tienen conectividad. Qué pena es cuando nosotros estamos disfrutando la clase y los alumnos tienen una mala señal. No les llega la señal, no están escuchando la clase. ¿Qué podemos hacer, sí o no? ¿Qué podemos hacer? ¡Wow! Son cosas que no podemos evitar, que están dentro del pronóstico, ¿verdad? Pero nosotros obviamente tenemos que estar preparados siempre para dar una buena y una excelente clase, ¿no? Así es. Entonces no depende solamente de nuestra banda, ¿no? También depende de la banda de ellos, evidentemente. Y termino con esta última pregunta que ya va un poquito entrando a lo que es parte de la educación híbrida. Mire lo que dice. ¿Qué herramientas tecnológicas trabajas con frecuencia en tu clase? ¿PPTs? ¿Pizarra digital? ¿Pizarra física? ¿Gamificación? ¿Qué trabaja usted, maestro? Coménteme en el chat. ¿Qué trabaja normalmente? ¿Cuál es, como se dice, ha sido su estilo en estos años de pandemia? ¿Se ha acostumbrado más a la pizarra virtual, a los PPTs, o de repente ha trabajado con pizarra física, o quizás, ¿no?,
ha trabajado bastante con el tema de gamificación. Muy bien, varios por ahí los leo. PPT y fichas interactivas, pizarra digital, pizarra virtual, muy bien. PPTs, gamificación, excelente. Todas estas herramientas son válidas y todas estas herramientas usted las puede utilizar también en la educación híbrida. Sabemos que a nivel mundial la educación híbrida pues está sobre el nivel de lo que podemos brindar acá en el Perú. Hay que ser realistas. Los colegios actualmente no permiten, o sea, no todos los colegios están a esa altura de poder dar una educación híbrida. Pero lo que nosotros vamos a ver en esta pequeña capacitación son algunas pautas que nos van a marcar la idea de cómo yo puedo aprovechar lo que tengo. ¿Estamos, maestros? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo la explicación? A ver, dígame, yes, me está siguiendo la explicación. ¿Estamos o no estamos, maestros? Recuerde que yo estoy actuando como si fuera el profesor y usted el alumno, ¿no? Lo estoy haciendo que usted participe, que conecte conmigo, aunque no lo veo, ¿no? Obviamente porque las cámaras no pueden estar encendidas, ¿cierto? Pero estamos conectando mediante la explicación y también mediante su participación en el chat. Muy bien. Entonces, le decíamos, ¿no? Aquí en el Perú lo que vamos a trabajar en esta semipresencialidad es sacarle, entre comillas, el jugo a lo que tenemos. Cada quien en su colegio. Estamos. Y para eso aquí vamos a ver algunas ideas. No me va a alcanzar, estoy segurísimo, el tiempo, ya, porque mi exposición es bastante amplia, pero bueno, vamos a ver cómo vamos a avanzar. Entonces, por ejemplo, alguien por ahí me decía, ¿no? Profesor, ¿y yo cómo puedo aprovechar, por ejemplo, aquí, el uso del PPT? Le voy a mostrar por acá, porque la idea justamente es esa, ¿no? Que usted pueda tener muy en cuenta ciertas características que a usted le puedan ayudar a tener en cuenta todas las herramientas que muchos de ustedes han utilizado en este. Así que vamos a ir por aquí. Cualquier cosita me avisa. A ver dónde está. Un poquito. A ver. Un momentito. Ahí está. Yo le voy a compartir mi pantallita. Me avisa, por favor, si se logra ver. A ver, coménteme. ¿Qué ve, no, maestro? Sí, ¿no? Ya está. ¿Cómo aprovechar? Escuche bien, ¿eh? ¿Cómo aprovechar la elaboración de una PPT? Profesor, ¿esto también puede entrar dentro de la educación híbrida? Por supuesto. ¿Ya? Así que le voy a dar una pequeña muestra de cada cosa si es que el tiempo me lo permite. Note, ahí está un esquema de un problemita. Y note, si usted quiere realmente aprovechar lo que es las PPTs, no simplemente pase las PPTs, ¿no? Porque eso es tedioso para el alumno. Anime las PPTs. Uy, animar las PPTs es un trabajo arduo, por si acaso, pero le va a dar resultados muy, muy beneficiosos para su enseñanza. Por ejemplo, observe ahí, ¿no? Solamente le estoy dando algunas ideas para la animación de los PPT. Se puede ver, ahí va a observar, no le voy a explicar nada del problema porque eso no es el fondo, pero puede usted ver lo siguiente, ¿no? Ahí vamos colocándole los datos y ahí vamos explicando. Y note usted, voy a repetir, y ahí usted va explicando, ¿no? Que el águila, por ejemplo, va a coger al ratón y lo atrapa. Y ahí comienza usted
obviamente, a explicar detalle por detalle de todo lo que va pasando en el problemita que usted esté. Hay detalle tras detalle. Luego de esa elaboración minuciosa del PPT, usted puede, evidentemente, avanzar en ese punto, ¿no? Y entonces, como usted puede ver, puede usted hacer ahí la explicación correcta de cada paso. De la misma forma, que bien, fíjese, porque todo está en lo visual, ¿recuerda? Todo está en lo visual. Por aquí también, note usted, le voy a colocar un segundo ejemplo. La solución no es lo más interesante porque no estamos explicando la clase, pero observe, por ejemplo, ahí. Ahí está. Comienzo de repente yo a explicar. El secreto para que las PPT sean, ¿no?, atractivas es en la animación. Es en la animación. Usted puede ver. Ahí está el secreto de hacer que las PPTs sean interesantes para su alumno. Y entonces usted va explicando en cada detalle. Por ejemplo, mire aquí, mire los problemas con cerillos, ¿no? Mire usted, podríamos, por ejemplo, hacer que el cerillo se mueva. En el segundo caso, podemos hacer que el cerillo se mueva. Podríamos hacer que el cerillo, y en el último caso, de la misma forma. Muy bien. No sé si me está siguiendo la explicación, maestro. ¿Está conmigo? ¿Está siguiendo? ¿Por qué le he explicado lo de los PPTs? Porque muchos maestros utilizan las PPTs simplemente pasando diapositiva tras diapositiva, o sea, dando la información. Y cuando eso se hace, se cae en el alumno simplemente vea el PPT como algo tedioso, algo lineal, algo aburrido. Y entonces ya no le es muy interesante la clase. Para que su clase sea interesante, las PPTs, si usted quiere aprovecharlas al máximo, tienen que ser animadas. Tienen que ser animadas. Obviamente no todos los temas van a poder darse de esa forma, pero en los temas que usted tenga en cuenta animarlos para su beneficio, yo le aseguro que le va a traer resultados muy atractivos y muy interesantes. ¿Estamos, maestros? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué he hablado de las PPTs? Como muchos de ustedes me han dicho, ¿no? Profesor, yo uso las PPTs, entonces es una reflexión para usted. Se las está usando de manera correcta para que los pueda, de cierta manera, explotar al máximo esa herramienta. Si es así, un check para usted. Si es así, un check para usted. Profe, yo no la estoy usando así. Entonces viene la parte de la reflexión. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Porque como le digo, ¿no? Oiga, tenga en cuenta lo siguiente, no es fácil animar una PPT. Cuidado ahí, es sencillo, pero tampoco es algo del otro. Cuando ya usted le agarra, como se dice en el argot criollo, maña al asunto, rapidísimo se hace estas pequeñas. Muy bien, entonces, ahí le he dado una pequeña muestra de lo que es el trabajo con PPT, y ahora usted dirá, profesor, ¿y por qué es tan importante eso? Porque en la parte de la educación híbrida que se va a presentar este año, se puede aprovechar justamente ello a su beneficio. Y en este tiempo que muchos de ustedes están por ahí de repente de vacaciones, ¿no?, podríamos estar justamente reformulando ciertas PPTs que por ahí de repente hemos elaborado ya, ¿no? Repotenciar. Esa sería la palabra exacta. Repotenciar esas PPT. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Todo bien hasta ahí, maestros? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Los leo. Y ahí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habíamos hablado de las PPT. De las pizarras digitales, uy, ahí hay un temón para hablar. Es un temón. También le podría hablar, pero ahí lo voy a dejar
en la última parte, ¿ya? Ahora viene la pizarra física. La pizarra física. Le voy a colocar algunas cosas que usted no debe hacer en las pizarras físicas, porque recuerde que en la educación híbrida usted va a trabajar no solamente la parte de la tecnología, sino también un trabajo en pizarra. Y es ahí donde tenemos que aprender a dosificar la pizarra, a que se vea atractiva la pizarra. ¿Estamos, maestros? Entonces, vamos a colocar por acá, a ver, un momentito, así es. Entonces, aquí es donde usted le tiene que sacar el jugo. ¿A qué, profesor? Bueno, a esta pequeña presentación. ¿Ah? Sobre todo aquellos maestros que por ahí dicen, profesor, mi fuerte no es hacer una pizarra. Entonces aquí vamos a aprender ciertos lineamientos que nos van a ayudar a poder aprender un poquito más sobre. A ver, coménteme por favor, ¿se ve? ¿Se ve, maestros? ¿Sí? A ver, coméntenos en el chat. A ver, mucha atención a lo que vamos a mencionar. Dos cosas importantes que quiero mencionar antes de mostrar algunos detalles importantes para la elaboración de una buena pizarra y de una mala pizarra. Lo primero es que todos los que están presentes aquí, que son de la carrera de educación o no lo son, pero ejercen la docencia, no me van a dejar mentir que nadie nos enseña a hacer una pizarra. Nadie nos enseña a hacer una pizarra. Si estás en cualquier facultad de educación de la mejor universidad del Perú, nadie te va a enseñar a hacer una pizarra. ¿Dónde se aprende ello? Por experiencia, por observar. ¿Estamos o no, maestro? ¿Cierto o no cierto? Entonces, son cosas que de repente, pues, a nivel de universidad, se deberían aprender, ¿cierto? Porque recién cuando el alumno egresa y quiere dar una clase modelo, se ve con esa dificultad de decir, ¿cómo lo doy? ¿No? De repente tengo la idea de dar la clase modelo, pero no sé cómo elaborar, cómo esquematizar, cómo ser veloz para poder armar mi pizarra, pero a la vez también ser bastante eficiente al dar la información. Entonces es ahí donde hay un pequeño puente, un vacío que no ha sido llenado aún, pero que este tipo de capacitaciones tiene justamente la misión de poder tener algunos puntos. ¿Estamos, maestros? ¿Están conmigo? A ver, los leo. ¿Despierten? ¿Estamos ahí? Despierten. ¿Están o están? No están, maestros. El maestro que está atento me dice presente en el chat. El maestro que está atento, que está activo, me dice presente en el chat y también en el Facebook. Estoy por acá leyendo en el Facebook, ¿no? Estoy leyendo en el Facebook aquí bastantes participantes también. Muy listo. Ah, excelente, maestro. ¿Ah? A ver, como le dije, el tiempo va a ser corto, no voy a llegar a terminar, pero vamos a dar algunas cositas importantes. Ejemplo, mire usted esta pizarra. Profe, es una pizarra de madera, donde la información, como usted puede ver, no está muy agradable, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no está bien borrada la pizarra, segundo porque los colores no han sido aprovechados de manera correcta, y tercero porque la información no está dosificada. No está dosificada la información, y si bien es cierto, el alumno puede aprender, varios de ellos se van a desanimar. ¿Y por qué, profesor? Porque la idea no solamente es colocar la información, sino saber colocar la información y dosificar la información y ser atractivo, o que tu pizarra sea atractiva para aquel que lo está observando. Profesor, ¿y ahí cuáles serían los errores? Como ya le dije, el uso incorrecto de los colores, la poca dosificación de la información, y en tercer punto,
¿no? La parte general de utilizar mucho el color blanco. Eso no es atractivo para el que está mirando. Coloco una segunda pizarra. Puede ver que esta pizarra está mejor que la anterior, pero hay cosas que no van. ¿Cómo qué, profesor? Por ejemplo, cuando se coloca solución de un sistema de ecuaciones, no hay un subrayado, los colores son tenues o son repetitivos, no hay alegría en esa. Y alguno podría decir, profe, pero yo lo entiendo. Claro, usted sí, porque es profesor. Pero el alumno lo mira y dice, bueno, lo logro entender, pero como que por ahí no me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, vamos a ver una tercera pizarra. Yo le pregunto, ¿qué le parece esta pizarra? Comenten. Ahí en el chat. ¿Qué le parece esta pizarra? ¿Lo ve ordenada? Yo creo que el que menos va a decir sí, ¿cierto? Por ahí alguno dice, muy cargada. Muy bien, profe, es un libro, parece, ¿cierto? Dice, está ordenada, pero hay demasiada información. Pero mire, escuche, a pesar que hay un solo color, la información es entendible, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? A pesar que se ha utilizado más el color blanco, la información es entendible. Y alguien dirá, profesor, ¿y cómo se estructura pues, esta pizarra, no? Bueno, hay que tener experiencia. Obviamente esta pizarra es para alumnos, pues, que de repente ya tienen ciertos conocimientos. A este modelo, ¿sabe cómo se le llama? El modelo cajetilla. ¿Y por qué, profesor? Porque son, mire usted, líneas que se trazan y se va cuadriculando la información, ¿cierto? Mire, qué interesante. Ahora le muestro otra pizarrita. Mire, es la misma pizarra, pero vista desde la perspectiva del alumno. Note usted el modelo cajetilla. Mire, qué interesante. Profesor, yo veo que hay una información brindada de manera correcta. ¿Estamos? Una información brindada de forma correcta. Como lo vuelvo a mencionar, ¿no? Esta pizarra está elaborada no para un alumno, pues, póngase en el colegio de secundaria, ¿no? Sino para un ciclo especial, de una academia. Pero ahora le voy mostrando algunas pizarras más. Mire esta pizarra. Esta pizarra sí está con menos información y puede ver que también se está utilizando el modelo, no se olvide, modelo encajonado, ¿no? O cajetilla también. Mire. ¿Sí? ¿Lo está viendo, no, maestro? A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí, está observando ahí en la PPT. ¿Se ve? Pero usted va sacando a su lineamiento de qué color va teniendo el título, de qué color va yendo los subrayados, para que visualmente le sea atractivo al alumno. Vamos colocando por aquí. Por ejemplo, mire esta pizarra. Si bien es cierto, se ha utilizado el modelo cajetilla, la información, como puede ver, está bien, ¿no? Pero puede estar mejor, obviamente que sí. ¿Puede estar mejor? Obviamente que sí. Vamos a colocar por acá. También uno parecido. Y por acá hay uno mire, por ejemplo, esto. Yo le pregunto, ¿aquí qué ve usted? Ya demasiada información, ¿sí o no, maestro? Uy, ya no, esto sí, ya cansa hasta el alumno más chancón.
¿Por qué? Porque la parte visual, note usted, wow, ya no, ya. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría, si el profe le dice, ya chicos, copien todo esto, ¿le gustaría copiar todo eso? Dígame sí, dígame no. Imagínense, ¿no? Que el profesor le dice, ya está chicos, ahora sí copien. Wow, de solo mirar, ¿no? De solo mirar, no que va a copiar en la vida, ¿no? No hay forma que yo pueda copiar eso. No, foto, foto, foto. Claro, no. No, ahora sí foto, cierto. Pero obviamente estamos yendo un poquito más atrás. Cuando le decían, tiene que copiar usted la pista. Ah, pero hay demasiada información. Ya no es agradable tanta información, ¿cierto? Está demasiado. Pero hay maestros, escuchen, que a nivel de secundaria inclusive, trabajan de esta forma. Porque piensan que el brindar más información implica de que están haciendo una mejor. Y eso no es, no es. Por eso la importancia de la dosificación de la pizarra. Dosificar la información. En cada sesión que usted tenga, tiene que dosificar la información. Veamos otra pizarrita por aquí. Y ahora una pizarrita de letras. Mire. Yo le pregunto, a ver, mire que es de letras, ¿ah? Ya no es de matemática, pero le he puesto ahí un modelo para que usted me dé su opinión. A todos los que están en el... ¿Qué le parece esta pizarra? ¿Está cargada? ¿Está bonita? ¿Pasable? Dice Romualdo. No creo que sea pasable. Yo creo que la pizarra, note los colores. Recuerde que es letras, ¿ah? Recuerde que es letras, es número. Ajá, muy bien. Nos dicen por ahí, mucha información, profesor. Ah, muy bien. Observe ahí la pizarra, ¿no? Profesor. Pero usted ve, hay un orden, hay un orden. Ahora, el hecho de dosificar la información no quiere decir que usted va a colocar una sola información. Tampoco quiere decir que usted va a completar toda la... Pero dosificar la información quiere decir que va a colocar lo necesario para que el alumno pueda aprender correctamente la sesión que usted aprende. No es necesario que haya espacios, ¿ah? Mucho cuidado ahí. Siempre nos preguntan, profesor, ¿debe de haber espacios? No es necesario. No es necesario que haya espacio. Lo que sí usted tiene que entender que cuando uno elabora una pizarra, la pizarra tiene que ser atractiva. Es lo más importante. ¿Estamos? Muy bien. Muchos aspectos teóricos, es cierto, ¿no? No se trabajan en la... ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué es recomendable entonces en los modelos de pizarra? Que usted los aproveche. Ahora, escucha, usted sabe que no se va a encontrar, pues, pizarras como usted quisiera encontrarse. Por ejemplo, miren, observe, atención aquí, ¿cuántos les ha tocado utilizar una pizarra de cemento? Dígame presente en el chat. ¿A cuántos de los maestros que ejercen la profesión les ha tocado alguna vez utilizar una pizarra de cemento? De cemento. De cemento, profesor, no hay. Ya hay maestros. Ya hay. Hay colegios que tienen pizarras de cemento, le contaré. Muy bien. Años 90, no, todavía se usan, ¿no? Todavía se usan. Hay colegios, hasta particulares he visto que usan pizarra de cemento, aunque no lo crea, aunque no lo crea. ¿Ah? Bueno, por X razones, ¿no? Sus razones tendrá, pues cada institución educativa tiene sus razones. ¿Ah? Cuidado con los micritos, por favor. Ahí los micritos. Muy bien. Entonces, observe. Por ejemplo, aquí, esta es una pizarra de un profesor, pero muy bien, estatales, rurales, es cierto, ahí se utiliza bastante las pizarras de sobre todo en los colegios estatales. Ahora, si usted mira esta pizarra de cemento, esa es una pizarra de cemento, ¿cómo usted lo ve con un solo color? ¿Ordenado o desordenado? A ver, lo leo ahí en el chat. Ordenado, pero con un solo color.
Pero note que la armonía es importante. La armonía. Y yo le pregunto, ¿será fácil borrar una pizarra de cemento? ¿Será fácil borrar una pizarra de cemento, maestro? A ver, los que han trabajado con pizarra de cemento. Los que han trabajado me van a decir, profesor, es una de las cosas más duras que hay. ¿Cierto? Si lo trabaja con tiza, borrar una pizarra de cemento, así es, con esponja y con agua, ¿no? ¿Cierto? Y ahí le tiene que dar usted. ¿No? Ahí. Tiene que darle ahí, ¿no? Y luego se seca, dale una pasada más para que vuelva a escribir. Con esponja mojada. Primero tiene que borrar porque cuando usted lo hace con esponja mojada se vuelve como un barro. Hay que tener cuidado, hay que saber hasta incluso limpiar una pizarra. Porque el maestro que no sabe limpiar una pizarra, en vez que le ayude a minimizar el tiempo, más bien se le va a complicar la vida. Ahora por acá le coloco, usted mire esta pizarra. Es la misma pizarra, también de cemento. Ahí estoy yo, por cierto. Por acá también le coloco una pizarra. Mire. Así es, ¿no? Ahora observe por aquí, mire. Mire esta pizarra de tiza. Así queda en el fondo cuando usted de repente lo limpia con una esponja y no le pasa una segunda. No le da una segunda. ¿Que se puede entender la información? Sí, se puede entender. Pero eso es lo que nos toca, ¿no? Hay maestros que de repente le toca, pues, enseñar en una pizarra de cemento, pues tiene que aprovechar lo que no le queda de otra, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso es muy importante y que inclusive en este tipo de pizarras usted dosifique su información. Sepa aprovecharlo de la mejor manera posible. Vamos mostrando por aquí. Note, también ahí la pizarra, como usted puede ver, ha sido difícil de borrar. Y por aquí le vamos mostrando otra pizarra. La pizarra de madera. Como usted puede ver, ahí ve una pizarrita de madera. Ahí está, que la puede aprovechar de la mejor manera posible. Esta pizarra que también es de madera. Y creo que esta de acá, también muchos maestros la usan. ¿Cuántos usan la pizarra acrílica? Dígame presente, pues. Nos ha ganado el tiempo definitivamente. Sabíamos que iba a ser así. A ver, ¿cuántos utilizan pizarra acrílica en su respectivo centro educativo? Que creo que la gran mayoría de colegios particulares, creo que ya tienen accesibilidad a lo que es pizarra, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante mostrar los tipos de pizarra? Porque no todos tenemos la misma pizarra, ¿no? Donde trabajamos, ¿cierto? Muy bien, maestra Jessica, en el estatal también es cierto. En los estatales también ya muchos de los colegios tienen su pizarra acrílica, así como también tienen de cemento, inclusive de madera también. Pero obviamente no es algo homogéneo. Y es por eso que tenemos que ver las diferentes formas de cómo podemos trabajar en las pizarras. Fíjese ahí. Por ejemplo, esta pizarra puede ver que ya está un poco viejita. Muy bien, así es, maestro Héctor, ¿no? Geometría es mejor una pizarra de tiza porque los colores van a brillar más. Note que esta pizarra ya es viejita. ¿Y por qué viejita? Miren los bordes. Miren los bordes. Pero miren los colores. Yo le pregunto, en esa pizarra, a pesar de que ya está viejita, ya no puede hacer más por esa pizarra, pero usted le tiene que sacar, como se dice, el jugo de esa pizarra. ¿Lo ve o no lo ve ordenado? A ver, dígame. Profesor, y aquí no se ha utilizado el modelo cajetilla, ¿no? No, no se ha utilizado el modelo. Ah, interesante, ¿no? Profesor, no hay mucha información, está la necesaria para que el alumno pueda aprender. A pesar de que la pizarra está viejita, porque usted sabe que no se va a encontrar una pizarra nuevecita, ¿no? Pizarras acrílicas que ya están viejitas, ya pagaron su derecho
de piso, como se dice, pero ahí se siguen utilizando. Y note, por ejemplo, esta pizarra, ¿no? ¡Wow, profe! Acá se han utilizado los colores, profe, acá sí ha habido bastante inversión, ¿no? No solamente de tiempo, ¿no? Sino también la inversión de los colores. Recuerde, pues, que los plumones no son baratos. Y si usted mira la pizarra y dice, uy, es una pizarra muy agradable, porque los colores son llamativos. ¿Cierto o no, maestro? A ver, los leo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a ver, nos está ganando el tiempo, maestros. Ya sabía que iba a faltarnos tiempo, así que ahí me voy a quedar brevemente en esta primera parte y voy a mostrarle aquí rapidito en 2 minutos porque el tiempo nos ganó. El tiempo nos ganó. Y quiero, a ver, mostrarles por acá lo siguiente. ¿Ah? A ver. Hay más pizarras ahí que me ha faltado colocar. ¿Ya? Pero el tiempo siempre es el peor enemigo. Ahora, quiero que observe esto rápidamente. Espero que lo pueda observar. Por ejemplo, mire usted, esta es la pizarra que yo, por ejemplo, en la educación híbrida voy a trabajar. Ya usted tiene que trabajar, recuerde. ¿Me está viendo, no? ¿Me ve? ¿Escucha? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Me escucha? Muy bien. A ver, de repente por ahí vamos a organizar una segunda parte, porque el tiempo es corto y hay muchas cosas que se tienen que decir, ya, pero, en fin. Termino con esto, mire. Recuerde que cuando usted trabaja la exposición en este año lectivo 2022 en el centro educativo donde usted está, lo más probable es que usted le saque jugo a la pizarra que usted tiene. Que puede ser acrílica, que puede ser pizarra de tiza, o por ejemplo esta pizarra es una pizarra que es vitrificada. Justamente era lo que le iba a enseñar. ¿Vitrificada, profesor? Sí. Porque en este tipo de pizarras, note usted, lo que usted puede hacer en primer lugar es que en este tipo de pizarras los colores siempre resaltan. Note usted, siempre resaltan. Y aquí le íbamos a enseñar a esquematizar una pizarra, pero el tiempo nos ha ganado. Pero, profesor, esta pizarra, note, es una pizarra vitrificada. Y en este tipo de pizarras, por ejemplo, si usted de repente es maestra de inicial, o de repente profesor también de la secundaria, entonces tiene la ventaja de que aquí, ¿no?, estas pizarras son imantadas. Y al ser imantadas, usted puede ayudarse, obviamente, con los elementos que usted tenga para poder aprovecharlos al máximo. ¿Estamos? Pero es evidente que este tipo de pizarras, pues, no son baratas, tienen un costo. Y hay colegios que sí las adquieren para que el profesor, pues, pueda brindar la mejor clase. Pero sabemos que no se va a dar en todos los colegios. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Entonces, no se va a poder dar en todos los colegios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una educación híbrida, recordemos que lo que vamos a tener en contra es lo que tenemos a disposición. Nosotros de repente como maestros queremos hacer lo mejor de lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar lo que tenemos y lo que hemos aprendido en esta época de pandemia. Y una de esas cosas que cuando estemos en nuestras escuelas es justamente aprovechar las pizarras que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted está mirando mi pizarra vitrificada, ¿no? Pero también le puedo mostrar rápidamente aquí mi pizarra acrílica. ¿Y dónde está, profesor, su pizarra acrílica? Ahí está. Fíjese usted, porque acá yo tengo como un pequeño estudio, ¿no? Que estoy listo para poder hacer mis clases de diferente manera. Hay docentes que manejan muy bien la pizarra acrílica, otros que pueden manejar la pizarra
de madera o de cemento, o en este caso la vitrificada, pero como ya le expliqué, recuerde que la educación en este año 2022 va a tener que ver mucho con las herramientas que usted pueda aprovechar al máximo. Por eso la importancia de esta pequeña capacitación, que nos ha quedado muy corto el tiempo, pero que hemos tratado pues de por ahí ver algunas cosas que sean beneficiosos para nosotros. Ha quedado por ahí varias cosas que ya no he podido mencionar, pero que bueno, espero les haya ayudado en algo esta pequeña capacitación, que la idea justamente era ver algunas cosas importantes en la parte teórica que nos ayude a complementar lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia y sobre todo con los recursos que tenemos. Muy bien, maestros, hasta aquí llega mi participación, el tiempo me ha ganado, tiene que entrar ya el otro maestro. Muchísimas gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, nos vemos. Muchas gracias, profesor Ronald. Recuerden que la presentación está quedando grabada en nuestra página de Facebook, por la cual también se está transmitiendo la primera sesión del día de hoy. Bien, continuando con la programación, ahora vamos a dar pase al profesor Pablo Arias, ¿no?, quien es egresado de la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos, es también reconocido por su peculiar método de enseñanza de la historia, ¿no?, y por el cual también ha sido reconocido en diversos medios de comunicación. Y bueno, sin nada más que añadir, ya para agilizar un poco la sesión del día de hoy, le vamos a dar pase al profesor Pablo Arias, a ver si me escucha, profesor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si me escuchan ustedes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, profesor, perfecto. Buenas tardes. Listo. Muy bien, colegas, estudiantes, público en general, simpatizantes de lo que es el área, en este caso, de sociales, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Permítame presentarme, mi nombre es Pablo Arias. Vamos a tener nosotros en esta oportunidad, en estos minutos, hasta las 19 horas, lo que corresponde un poco a charlar, a conversar, a ver puntos positivos en lo que va a ser la elaboración de una de las herramientas principales que tenemos nosotros, que es justamente la pizarra, ¿no? Y más que herramienta, pues un soporte fundamental en lo que corresponde justamente a la manera en la cual intentamos nosotros transmitir el conocimiento a los chicos, el conocimiento a los muchachos. Miren, en el caso de letras, no es contrario al área de matemáticas, pero dista un poco. ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos ciertos recursos que nos permitirían de alguna manera poder tener éxito en la sesión de clase que nosotros vayamos a presentar ante los estudiantes. En este caso voy a referirme fundamentalmente al área de secundaria y digamos inclinada al área preuniversitaria. Si de repente aquí hay colegas, hay maestros o estudiantes de la carrera de educación primaria, igual vamos a tratar en el momento del desarrollo de la clase, bueno, en este caso de la presentación, poder conversar un poquito, también determinadas pautas que he podido recoger entre la semana pasada, y bueno, entre todos los años realmente de trabajo, pero sobre todo la semana pasada que he conversado bastante también con compañeros, con compañeras del área primaria, porque el trabajo es bastante distinto. De repente en el momento que uno ve el tenor del taller del día de hoy, el que va a completarse el día jueves, donde también vamos a tener la presencia de un gran maestro y amigo en el área de comunicación,
complementando conmigo el trabajo que vamos a realizar en letras, está enfocado un poco al área de secundaria, ¿no? Y de repente por ahí vamos a tener ciertas pautas que se aplican para el área secundaria, pero que no se llegan a aplicar para lo que podría ser el área de primaria. La idea fundamental que nosotros tenemos que nosotros tenemos que presentar, que asimilar, es que justamente el estudiante pueda de manera visual estar cercano a lo que se está trabajando. Y eso es clave. Yo creo que no existe una pizarra negativa o una pizarra mala, porque aunque no lo crean, si un estudiante, eso creo que podemos conversarlo, si un estudiante de repente tuvo unos maestros que tenían un estilo de presentar de repente su material de trabajo y su pizarra y desde pequeños, y llega alguien con otro estilo, por ahí hay cierto conflicto en lo que es la asimilación y que hay un periodo de transición para luego llegar a la asimilación de la nueva metodología. No es absoluto, hay chicos que realmente son esponjas, hay chicos que al maestro, o hay chicos que les gusta, por ejemplo, un maestro totalmente expositivo, ese maestro que llega como los maestros de la universidad. En la universidad yo recuerdo un gran maestro, el profesor Monge, por ejemplo, estoy hablando de un maestro de hace 25 años, llegaba, se sentaba, enrollaba su chalina en el cuello y comenzaba la clase a las 6 de la tarde, 6:05 ya cerraba la puerta, y era hasta las 9 de la noche, y era escuchar los 180 minutos. Nunca cogió una tiza, creo, no recuerdo que haya ido pues a la pizarra a presentar algo, y la verdad que las ponencias eran geniales, pero estamos hablando de otra jerarquía, otro nivel y otro tipo de estudiantes. Entonces vamos a tratar nosotros el día de hoy de diversificar un poco y de presentarte ciertos consejos que dentro de la experiencia que nosotros tenemos, yo tengo cumpliendo este año 21 años de docente, de repente aquí hay maestros que superan los años que tengo en esta hermosa carrera. Como menciono, lo que quiero es un poquito sumar en base a la experiencia que estos años me han permitido acumular y aconsejar un poco dentro de justo todas las vivencias que he tenido a lo largo de los años. Yo antes de la presencialidad, antes de la virtualidad, yo ya tenía la suerte, he tenido la suerte de estar en la costa, en la sierra, en la selva, en muchos lugares del Perú antes de comenzar la pandemia, y bueno, con la pandemia prácticamente pues en casi todos los departamentos del Perú, ¿no? En casi 20 meses, ¿no? Por ahí seminarios de presentación, ciclos cortos, repasos, pero la virtualidad te lo permitía. Y he podido un poco ver muchas realidades, he podido un poco alimentarme de determinadas características que tienen los estudiantes. Y en base a eso es lo que voy a presentar el día de hoy, esta pequeña ponencia. Esta pequeña ponencia, como les digo, porque hay muy pocos maestros que hayan recibido una teoría para la elaboración, por ejemplo, el trabajo en pizarra. Hay academias grandes, de repente alguien por aquí ha pasado por la escuela de profesores de Sacoliveros, por la escuela de profesores de Trilce, en el cual sí hay escuela, en el cual hay un rubro fundamental que es elaboración de pizarra, ¿no? Que también vamos a conversar el día de hoy. Yo, como les digo, más me he basado en el empirismo, pero un empirismo sólido, no un empirismo a la volada, un empirismo sólido en el cual he recogido lo mejor de repente de muchos grandes maestros y he tratado un poco de presentar, y me agrada porque hay muchos, bueno, no muchos, algunos docentes que están continuando la línea que tengo yo. Y no es que imiten lo que yo hago, sino que están imitando a los grandes, ¿no? A los maestros de generaciones anteriores que justamente dejaron esa enseñanza cuando destapan, ¿no? El mundo preuniversitario. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a presentar el día de hoy. Yo lo que sí quisiera es no esperar las preguntas al final, empezar a un intercambio de ideas, de preguntas, de opiniones en el desarrollo de estos 50 minutos que nos quedan para poder conversar un poco del área de letras. Primero vamos a presentar, voy a darte unas pautas en base a elementos principales que considero yo debe conocerse y debe tenerse como parte de lo que es la elaboración de un material de trabajo, que en este caso
es la pizarra. Antes de comenzar, si hubiera alguna interrogante, alguna pregunta, está el link de asistencia ahí en el chat y nada, toda esa asistencia, todo ok entonces. Vamos a ir más atrás. Sí, sí, todo ok, toda esa asistencia. ¿Ok? Mi nombre es Pablo Arias Santos. Vamos a ver entonces en este taller de elaboración de pizarra algunos puntos y luego vamos a ver algunas imágenes. Yo quería terminar el día de hoy con la presentación justamente de un trabajo en vivo, pero voy a presentar algunas pizarras que yo he trabajado a manera de ejemplo, de un ejemplo que tiene defectos, de un ejemplo que tiene mucho por corregir, pero para poder un poquito llegar a una idea fundamental de una pizarra medianamente adecuada. No voy a poder hacer un trabajo final porque, bueno, yo estoy en este momento fuera de la ciudad de Lima. Incluso hemos estado conversando sobre los horarios, pero al final, por respeto a todos ustedes, hemos quedado nosotros en no variar el horario y por eso estoy aquí y sin haber causado pues ningún inconveniente en el horario, ¿no? Entonces ahí lo único que tengo una limitación en este caso porque no tengo mis herramientas a la mano, físicas, que era la idea para terminar los últimos 10, 15 minutos en la presentación del día de hoy. Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Los puntos principales, maestros, estudiantes, estos considero que son los puntos claves en el campo de letras, los ejes principales. Ahora, no quiere decir, bueno, el punto 1 tiene que estar, ¿no? Pero no quiere decir que tienen que estar todos los puntos. ¿Por qué? Porque depende de la sesión de la clase, depende de los tiempos que tengas. Ojo, ojo, eso también es muy importante. Ustedes de repente deben haber, los que son más jóvenes, cuando han pasado por el mundo preuniversitario hace nada, hace poco. Y no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, en el área de biología, que es normalmente el área de mejor presentación de pizarra, hubiera querido, creo que tengo un par de pizarras de biología, ojalá que estén en esta presentación, pero si no, debemos recordar, el área de biología, por ejemplo, es el área de mejor presentación de pizarra, pero también es el área que invierte mayor cantidad de tiempo. Hay muy pocos maestros, he visto muy poco, en el área de biología, por ejemplo, que desarrollen, vayan dibujando mientras van explicando. Es muy poco realmente. Ellos prefieren invertir los primeros minutos, por eso sus sesiones no deben bajar de 120 minutos, de 150 minutos. ¿Por qué? Porque hay una inversión de tiempo. Ojo, no estamos hablando, miren la palabra que estoy utilizando, inversión de tiempo. Porque hay algo que también debe quedar muy claro. Hay muchas instituciones, cuando tú vas a hacer una clase modelo, por ejemplo, y de repente te dicen, tiene usted 40 minutos para su clase modelo, y tú de repente llegas y empiezas a elaborar tu esquema de trabajo y te demoras 12 minutos, 13 minutos, 15 minutos y haces una presentación muy, muy sólida, una de las críticas que hace el evaluador le dice al estudiante, le dice al aspirante a la plaza, está muy bien, pero ha invertido mucho tiempo en la elaboración de pizarra. Ese, por ejemplo, es una escuela, el maestro que te indica eso, es parte de una escuela, de esa escuela que está de acuerdo con ir hablando, ir anotando, ir hablando, ir anotando, que se puede hacer, pero hay que entender que el producto final, entendemos la pizarra, no queda al 100% de lo que quedaría si inviertes los minutos solamente en la elaboración de la misma. Lo primero que quiero que quede claro, y es una idea que tengo y que tienen muchos, los minutos que se invierten en la elaboración del esquema de trabajo, o sea, la pizarra, que ahorita vamos a ver algunos modelos, tiene que quedar en claro que es parte de la clase. Es como cuando el maestro va a utilizar diapositivas y prende el proyector, va colocando el proyector, va ajustando el lente, va teniendo bien, se ve bien al fondo, empieza a preguntar, ¿invirtió cuánto? 8, 9, 10, 11 minutos. Esa es la inversión que tenemos los que no utilizamos esos elementos en esa sesión de clase. Empezar a hacer tu estructura, empezar a hacer tu mapita, empezar a hacer todo el elemento, esos son los minutos. O aquel maestro de repente que utiliza papelotes que también yo lo considero bastante adecuado, porque ya él ha tenido el tiempo de presentar su papelote, su esquema, entonces va y va pegándolos, ¿no?
va cuadrándolo, va cuadrando uno, va cuadrando el otro, va aplanándolo, de repente lo trajo así enrolladito. Maestros, estudiantes, son 8, 9, 10, 11 minutos también. ¿Saben por qué? Porque siempre hay una crítica. Yo he tenido la oportunidad de realizar pues clases modelos y recuerdo, ¿no?, un par de críticas de grandes maestros, ¿no? Bacán, muy bien, pero muchos minutos, son 12 minutos, 13 minutos que invertiste en lo que es la ejecución y elaboración del esquema de la pizarra. Yo lo acepto, obviamente, me parece una crítica muy constructiva, correcto, pero yo con el paso del tiempo he llegado a la conclusión que esos minutos es parte de la clase. O sea, es parte de la clase, realmente. En la virtualidad ya no hay excusa, ¿no? Cuando tú haces una clase virtual, 60 minutos son 60 minutos. 90 minutos son 90 minutos. O sea, ya ingresaste, tu material está listo y ¡blum!, a comenzar. Ahí sí. ¿Por qué creen que los tiempos se han reducido? El 80% de clases virtuales no son de 120 minutos. Recuerden, estamos hablando de secundaria preuniversitaria. Ustedes ven ahí los horarios de las academias. 1 hora, 1 hora 15, 1 hora 20, 1 hora y 30. Por ahí en la región de Puno, de repente hay alguien aquí de la región de Puno, o en la región de Huancayo, he visto, por ejemplo, que sí los chicos 2 bloques de 2 horas. Cuestión de idiosincrasia, cuestión de horarios, cuestión de ofrecimiento tal vez comercial de la institución, pero en el resto de ciudades donde he podido tener la oportunidad de impartir lecciones, sesiones de clase, 60 minutos, 75 minutos, 80 minutos, 90 minutos. ¿Por qué? Porque ya no hay ese tiempo de inversión en la elaboración justamente del primer elemento fundamental de una clase, que es la pizarra. Ya la virtualidad te permite otra cosa. En los últimos minutos vamos a hablar también un poco, pero lo escuché hablando al maestro Ronald, perfecto, por ahí vamos un poco a repetir algunos términos y vamos de repente a ver cómo es la figura en el campo de letras. Cómo es la figura en el campo de letras. Ahora, en una pizarra, por ejemplo, tradicional, pizarra blanca, plumones, 4 colores fundamentales, negro, azul, rojo y verde, que son los clásicos. El verde muchas veces no se ve, pero hay ciertos plumones que tienen un verde oscuro que sí se utilizan y ya tienes tus 4 colores que siempre tienen que ser los colores básicos para la elaboración de pizarra. El título tiene que ser claro, llamativo. Yo estoy a favor, por ejemplo, de presentar un título grande. Ahora, no un título escandaloso, porque al final en toda la clase estás viendo el título nada más, sino pero presentar un título claro, llamativo, pero no distractor, que es distinto a ser llamativo. Un título que al alumno, wow, lo motive, wow, qué bonito, o sea, no sé, el tema me va a agradar. Entonces hay una iniciativa muy interesante desde la posición del título. A ver, permítanme, tenemos una pregunta. Una consulta. En la nueva forma de enseñanza-aprendizaje se exige mucho que sea el alumno el que vaya descubriendo el tema a través de preguntas de exploración. Correcto, pero ojo, no estoy exactamente metiéndome en la situación de la construcción del conocimiento, en la situación de que el maestro solamente vaya dando las pautas y que todo el conocimiento vaya construyéndose desde la participación del alumno, porque incluso bajo esa idea, siempre, o sea, la pizarra siempre va a ser un elemento fundamental. Hace uno una lluvia de ideas y va apuntando, tú mencionaste esto, tú mencionaste el otro, y lo va apuntando en el esquema de su pizarra, que incluso lluvia de ideas puede ser una primera parte de la pizarra que tú vas a presentar al final de la clase. Cuando digo presentar, no es que a los chicos les dices, wow, chicos, aquí está, esto fue, no. Pero al final de la clase, cuando los chicos ya están copiando la parte final, uno observa el trabajo porque en la pizarra se va a plasmar todo el trabajo de la sesión. Lo que dice nuestro amigo Valverde-99 es totalmente correcto. La construcción del conocimiento, hacer que el aprendizaje sea significativo, interrelacionar, que el alumno pueda ejecutar en la realidad, en el mundo real, en determinadas circunstancias, lo que se está aprendiendo es parte, ¿no? Es parte de lo que nosotros tenemos, es totalmente correcto. Pero esto no excluye, como les digo, a la ejecución de una pizarra adecuada, que es el producto mismo de la clase. Y también debemos entender, yo creo, si yo estoy en una clase, por ejemplo, y mencioné algo, y el maestro puso lo que yo dije, mi palabra, mi comentario,
en la pizarra, ya desde ya ese alumno, esa clase no se la va a perder. Ese alumno va a estar ahí permanente en lo que es esa clase. Entonces, Tigrecito, vamos a tener nosotros una figura bonita, una figura interesante, con la participación de los estudiantes, dentro de lo que es una sesión, dentro de lo que vamos a tener como presentación de pizarra. William nos dice, ¿eso es aprendizaje constructivo? Claro, es técnicamente la base tradicional, aprendizaje constructivo, es correcto. Dan O'Neill nos dice, ¿cómo aplicaría la neurooratoria para mejorar mis clases enfocado en la pizarra? Yo pienso, bueno, cada persona tiene determinadas características, porque hay personas, por ejemplo, que no tienen la facultad de repente de la aplicación de un conocimiento o una facilidad en oratoria, a pesar de que todo maestro debería tenerlo. Pero hay profesores que son o que tienen determinados términos técnicos. Hay maestros, por ejemplo, que no podrían enseñar en primer año de secundaria, o hay maestros que no podrían enseñar en quinto. Es raro, pero se presenta. Entonces ahí dependería, amigo Dan O'Neill, de cómo eres tú, cómo te sientes tú y las características que tienes tú. La pregunta fundamentalmente tendrías que responderla tú mismo, porque tú conoces tus fortalezas, tú conoces la capacidad de aplicación de una neurooratoria, de unas características expositivas, de unas características de síntesis. No podríamos generalizar, porque tendrías entonces más bien que ponerme las características que tienes. Si tú me indicas, yo tengo estas características, de repente podríamos llegar a un comentario en base, pero no se puede generalizar porque sería muy específico. Evelyn nos comenta, yo creo en el modelo educativo va a depender de la institución. Evelyn, lo que nos dice la señorita Evelyn es muy importante, porque muchas veces tú llegas con una idea de querer plasmar determinada, yo dicto así, pero la escuela no tiene esa figura, no te manda, te dice, utiliza este libro. Los chicos, la primera parte de la clase tienen que leer esta lectura, pero yo quiero, no, tienes que utilizar el, entonces hay ciertos parámetros que encierran al maestro. Muy interesante el comentario de la señorita Evelyn, muy interesante y muy buen comentario, señorita Evelyn. Volviendo entonces, los subtítulos. Normalmente en una pizarra negra o verde, el título va, por ejemplo, de color amarillo. Eso lo marca, digamos, la escuela de docentes. Es una recomendación. No necesariamente es algo. Hay profesores que solo utilizan el color blanco. Yo he visto profesores, por ejemplo, sobre todo en el área de matemáticas, en el curso de álgebra, que solo utilizan el color blanco. Y bueno, la pizarra le queda bastante bonita, bastante elegante. Yo sí considero que se debe utilizar determinada variedad de colores, sin embargo, sin llegar un poquito a algo muy folclórico, como ahorita vamos a ver algunas imágenes, esta es la parte teórica, la parte introductoria, sin llegar de repente a algo muy, que parece más un anuncio de repente de una fiesta de música de cumbia, no sé, o algo así, con el respeto y admiración que le tengo pues a la música de la cumbia peruana, colombiana y todas. Pero pienso que los subtítulos también deben estar marcados, deben resaltar. Y las palabras claves. Recuerden que estoy hablando del campo de letras. De repente si uno está viendo, no sé, en el área de historia y está hablando de los incas, y pues en un momento habla de la captura de Atahualpa, va a poner una fecha. Una fecha es un término clave. O va a poner el lugar donde fue encerrado Atahualpa, el Amaruhuasi. Pues el Amaruhuasi es un lugar clave. Entonces hay que buscar que resaltarlo. Tal vez de otro color, tal vez subrayándolo. Pero hay que buscar que resaltarlo. ¿Por qué? Porque es una palabra importante y clave que le va a permitir al maestro, a la maestra, que el alumno en el momento de entablar, si es que los alumnos hacen resúmenes, si es que los alumnos hacen sus esquemas, de poder al alumno empezar a dirigirlo desde la pizarra y lo que copió en su cuaderno, justamente las ideas para que pueda hacer su esquema. Ahora, quiero preguntarles algo. Esta sí es una pregunta, quisiera hacerlo de manera general, por favor. El que pueda. Primero vamos a atender una nueva interrogante de Denise. Denise nos dice, sobre los recursos, esquemas de ayuda, memoria, creatividad, color y expresión que motiva, inquieta la indicación y autor excelente. Muy bien, muy bien. Por ahí, esquema de ayuda, memoria, de repente una línea del tiempo, de repente algunas imágenes.
inquieta la indagación, está perfecto, muy bien. Muy buen aporte de la maestra o la estudiante Denise, muy bien. Muchísimas gracias. Quería hacerles una pregunta. ¿Cuál es la opinión que hablo del campo del... Recuerde que estamos, si aquí hay maestros de matemática, a tratar un poquito de, como para entender también toda la figura transversal de lo que es la educación. ¿Qué opinan ustedes del dictado de la clase? Hay un momento en el que el maestro o la maestra, por ejemplo, le dicen, chicos, copien, pero no digan, o sea, no copien lo que está en la pizarra, sino y empieza a dictar. De repente lo que tiene en alguna ficha, de repente lo que tiene en un libro, o de repente lo que tiene en el conocimiento y se los dicta de memoria. De repente le dice, no sé, su pizarra habla del feudalismo y de frente dice origen del feudalismo, pero el profesor de repente puso definición, 2 puntos, y debajito, sin dejar espacio, puso origen del feudalismo. Y el profesor le dice, copien, y les dicta, ¿no? A ver, chicos, el feudalismo es el sistema político, social, económico. Y termina. Quiero preguntarles, ¿qué opinan? Porque eso es una... Yo, por ejemplo, crecí, yo recuerdo a mis maestros cuando yo estudiaba, allá por el año 93, 94, 95, cuando estaba acabando la secundaria, mi maestro me dictaba, mi maestra de historia dictaba. Y en un momento, cuando algo no entendíamos de lo que estaba dictando, iba a la pizarra y lo anotaba. Y luego anotaba debajo, y luego se había olvidado y anotaba encima. Pero aunque no lo crean, a mí me agradaba. Su pizarra terminaba siendo un montón de datos, de palabras. En ese tiempo no había para tomar una foto, no se permitía. Bueno, no había, sí había cámara, pero no era parte de... Pero, por ejemplo, a mí no me parecía inadecuado. Yo aprendí, y a mí le tengo una enorme ley a mi maestra, que hasta el día de hoy está todavía activa en la enseñanza. Pero, por ejemplo, esa es la educación del dictado, ¿no? Y tú sabes que ahí quedan. De repente aquí hay maestros preuniversitarios y dicen, no, a esa hora tengo que dictar. Pero si te das cuenta, tú nunca dictas. El profe de preuniversitario no dicta. El profe preuniversitario tiene otro estilo de trabajo, pero se le sigue llamando dictado de clase, palabra que viene desde los años 70, 80, y no ha variado hasta el día de hoy. Vuelvo a preguntar, ¿qué opinan del dictado de clase? Como les digo, maestros, estudiantes, fue la primera premisa, nosotros no vamos a tener jamás algo bueno y algo malo. Hay algo bueno y algo más bueno, algo muy bueno, hay algo excelente, pero todo siempre es bueno, porque un maestro estudió para esto, un maestro está para esto, para dar lo mejor, y lo mejor dentro del estilo que maneja el maestro, siempre va a ser bueno. Si alguien pudiera darme una opinión de lo que es el dictado, el clásico dictado de clase. Ok, yo voy dando entonces mi opinión, no he recibido ninguna opinión en el chat. Yo, por ejemplo, no estoy en desacuerdo. ¿Saben por qué? Porque hay conceptos que tienen que uniformizarse. Posteriormente para las evaluaciones, dentro de un clásico examen memorista. ¿Qué pasa si yo no doy un concepto, lo pongo en mi examen, y un alumno responde algo que está técnicamente bien, otro alumno responde, uno está revisando el examen, wow, esto está, sí, voy a ponerle, vale 4 puntos, voy a ponerle 3, luego ve uno, oh, esto está mejor, no, mejor a él tengo que ponerle 2, y no hay una uniformidad dentro del concepto. ¿Por qué? Porque el alumno puede haber entendido dentro del tema determinado eje, determinada importancia. Por eso a mí, yo no estoy en desacuerdo. No lo hago normalmente porque la verdad que el tiempo no me da. Y trato de tomar mis evaluaciones exclusivamente en base a lo que está en el cuaderno y lo que está en la pizarra que yo presenté a los chicos. Pero sería interesante siempre determinados conceptos uniformizarlos. Tenemos un comentario en el chat. Jessica nos dice, el dictado ya no se usa, ya que ahora se trabaja por competencias. Tienes razón, pero aunque no lo creas, esa afirmación ya no se usa, no es tan cierta que digamos. Hay colegios donde todavía hay profesores que usan el dictado. Obviamente no está en su sesión de clase. Obviamente, de repente si hay una supervisión, no va a dictar, pero si el profe está solo, continúa utilizando esa herramienta clásica todavía. Y vuelvo a repetir, yo no estoy totalmente en desacuerdo, mientras no sea, pues, que sea el 10% de la clase y que sea términos básicos, ¿no? A ver, tenemos otro comentario.
Entendido, la señorita Evelyn, entendido de manera literal el dictado, creo ahora lo más idóneo sería entregar un material ya digitado, correcto. Y podría ser entonces continuar una lectura, más no un dictado, que agilizaría la clase. Es válido, es correctísimo. Es compartir información de manera oral en una sesión de clase sin hacer uso de manera permanente de un recurso educativo físico, es correcto. El concepto de lo que es el dictado de clase. Cristian nos pregunta, para el curso de historia, ¿cómo se contextualiza la forma más didáctica? Llevarlo desde 2022 a 1821, por ejemplo. Yo creo que depende también. La verdad que lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, amigo Cristian? Por ejemplo, ahorita te iba a decir que sí. Yo en determinados grupos he contextualizado de esa manera y no resulta. Pero voy a otro sitio, a otro grupo, otro salón, otra ciudad tal vez, otro colegio, otra institución, y wow, tiene un resultado. Yo pienso que el maestro tiene que adecuarse al público que está al frente, ¿no? Hay herramientas que no cambian, hay recursos que no cambian, pero la verdad que muchas veces uno tiene que desarrollar y distribuir la clase en base al grupo que está al frente. A ver, nuestro amigo Alfredo nos dice, soy docente de academias y allí por lo general es necesario copiar conceptos de manera sintética. Sí, vale, y eso ya está directo en la pizarra. Sí, fórmulas incluso, términos que tiene que tener el alumno sí o sí. Es correcto, amigo Alfredo. Es del área de ciencias, de letras, de matemática. Cuando digo ciencia me refiero a biología, anatomía, química, física, matemáticas, letras, amigo Alfredo, como para tener una idea, pero lo que dices es correcto. Es correcto. Ahí vamos esperando la respuesta de nuestro amigo Alfredo. Ahora, los esquemas, los cuadros y la línea del tiempo. Perfecto, correctísimo. Correctísimo. Los esquemas, los cuadros y la línea del tiempo. Hay esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, simplemente cuadros. Por eso el término esquema es un poquito más completo, ¿no? Es más amplio, que se pueden utilizar. Ahorita vamos a ver un par de pizarras que utilizan esquemas, tanto pizarras físicas como pizarras digitales, que me parece la mejor manera de distribuir la información, porque ese es otro punto, aprovechando el punto número 4. La pizarra tiene que tener una dosificación de la información. Nosotros no podemos tener una pizarra que tenga mucha información o que tenga muy poca información. Puede darse. Yo muchas veces ya con 20 años encima termino una clase y digo, wow, ¿qué pasó? Y la verdad que, o no sé si el tiempo me quedó corto, no sé, a veces de repente cierta coyuntura, un alumno pregunta determinada interrogante que te lleva a una respuesta, pero un alumno de repente, profesor, disculpe, no estoy de acuerdo, no puedes cortar al estudiante. Hay una especie de debate académico, productivo, que en sociales se presenta muchas veces, y aquello un maestro de sociales sabe que es así. De repente el área de matemáticas a veces es un poco más rígido, a menos que a un alumno le salga un resultado, a otro le salga otro, y uno tenga otro método, que el maestro tendría que ver, wow, ¿qué pasó aquí? No, pero en el área de sociales al menos, sí tenemos nosotros la presentación de lo que es fundamentalmente debates, y eso nos hace invertir tiempo, y al invertir tiempo nos deja a nosotros a veces de una manera limitada, por así denominarlo, ¿no? Nos deja de una manera limitada, muchachos, por así denominarlo, maestros, estudiantes, por así denominarlo, y yo muchas veces, como les digo, ya con 15, 20 años encima, he terminado la clase y dije, ¿qué pasó? El tiempo no me alcanzó. Y ustedes saben que eso es un error fundamental, el no dosificar la información, pero también dosificar el tiempo. Que un profesor haya entrado a una clase para desarrollar y no haya terminado la clase. Hay instituciones que si tienes un coordinador, un supervisor, te catapultan. El profesor tiene que recuperar la clase y tiene que completarla antes de la siguiente sesión. Y como les digo, eso suele pasar. Más, y eso me dirijo fundamentalmente para los docentes del área de sociales. ¿Por qué? Porque la historia, el área de sociales, el que enseña psicología, en psicología, los chicos a la hora de tercero o cuarto empieza una lluvia de preguntas y muchas veces la sesión terminas tú corriendo y a veces no terminas, y tú sabes que al alumno no se le puede cortar, porque a veces son preguntas para nada fuera de lugar, sino son preguntas bastante adecuadas. Entonces, esa parte fundamental, dosificación de la información,
Y la dosificación del tiempo, puede que un profesor que tenga 30 años de experiencia, 35 años de experiencia, y que siga dictando el maestro todavía a gran nivel, pero que en un momento, eso no, yo lo que quiero es que si alguna vez nos pasa, a mí me ha pasado, como te digo, hasta hace una semana, 2 semanas, con 20 años encima en esto, si alguna vez le pasa, que es parte de la pedagogía, es parte de la carrera que tenemos. En el área de sociales, no sé si en el área de matemáticas pasa eso, vuelvo a repetir, es como cuando un profe, es como por ejemplo, no sé si les ha pasado, ustedes están de repente en una academia preuniversitaria y tienen que dictar la Ilíada, y dictan la Ilíada, y de repente el promotor, esto también pasa, y el promotor les dice, ¿no? Profesor, disculpe, lo que pasa es que la semana pasada teníamos 7 alumnos, ahora recién se han matriculado, ahora somos 40. Un favor, vuelva a hacer la Ilíada. Y ustedes vuelven a hacer la Ilíada. Y los chicos de los 7, 8 que estuvieron, profe, pero ya hicimos, y no están muy adecuados. ¿Por qué? Porque la literatura no va a cambiar. Uno no va a inventar otro personaje, uno no va a cambiar. En el de historia es igual. A mí muchas veces tuve una clase con 20 alumnos y de repente llegaron 10 más, pero se les prometió que iban a comenzar de cero y yo tengo que volver a repetir la clase. Y como les digo, eso en letras es complicado. En matemática no tanto. Si el profesor hizo, no sé, potenciación, y se hizo 20 problemas, pues puede volver a hacer potenciación con otros 20 problemas, totalmente distintos a la clase anterior. Entonces, esa figura, como les digo, de la dosificación del tiempo también se presenta muchas veces dentro del desarrollo mismo de la clase. Ahora, cuando yo pongo división ahí, me refiero a la división de la pizarra, los famosos cubículos que dicen algunos, ¿no? Que algunos lo hacen y queda muy bonito, algunos no lo hacen y queda muy bonito. Profe, pero ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer y llegar y para que un coordinador vea que yo sí manejo pizarra de frente, ahí dividirlo. La verdad, yo pienso que cada maestro termina haciendo su propia marca. Y uno va con el paso del tiempo ejecutando y ya tú tienes tu marca ya, y tú tienes tu pizarra. Y te vas a dar cuenta si estás en una institución que en un momento alguien va a imitar algunas cositas tuyas. Ese momento es cuando ya tu trabajo está consolidado y tú empiezas a arraigar, empiezas a influir. Tenemos 3 preguntas en el chat, perdón, recién las veo. A ver, dice, ¿se puede precisar que historia, geografía y economía van juntos todavía? Y si es válida una articulación más amplia y contextualizada. Bueno, en el área de los colegios estatales sí, es un área que está junta. Sin embargo, en el área de los colegios preuniversitarios particulares, a pesar de que la calificación y toda la parte documentaria es un solo trabajo, en el momento de la ejecución de la clase son tres cursos. Mi clave de toda mi tarjeta siempre es 708. Yo me olvido. Ay, ¿cómo tengo con uno fijo? Señorita María. Señorita María. Decía tanto que le hacía ojo, le brillaban por la plata que ahora escribí con la S de mi abuelo. Al final ese ya no lo va a disfrutar. Listo, gracias. No, a veces pasa. Otro punto, por ejemplo, en la virtualidad. Por ejemplo, por aquí escriben, ¿no? Una falta de... Aunque no lo crean, pasa. A mí en la virtualidad me ha pasado. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces, claro, entiendo, ¿no? De repente deberíamos tener un poco más de concentración porque estamos obviamente en un taller de otra jerarquía en la universidad, pero pasa. A mí también me ha pasado a veces que dejo el micrófono encendido. Y wow, ¿no? Cosas que... Y el alumno te avisa, ¿no? Profe, su micrófono está encendido, ¿no? Te dice, y bueno, oh, disculpen chicos. Pero bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Volviendo por aquí. Estamos con las preguntas. Como te digo, ¿quién fue? ¿Dónde estamos? Denise. Las áreas siguen juntas, pero en el momento en los colegios particulares el desarrollo de la clase sí hay un maestro que se desarrolla el área de historia, dependiendo de la carga horaria, dependiendo del colegio, dependiendo del presupuesto, dependiendo de la cantidad de horas, o sea, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero sí, normalmente se desarrolla en lo particular de manera separada. El hecho de hacer que los alumnos escriban por dictado, por lo visto en la pizarra, hace que aprendan un 30% más según varios estudios. Interesante,
interesante. Sé que el alumno sea partícipe activo de la clase, obviamente, consolida el aprendizaje. Ahora, nuestro amigo Dan O'Neill nos da directamente un tip, y hay que aprovecharlo, porque miren, él nos está diciendo de que el alumno participe directamente escribiendo en el dictado, entendemos en la pizarra, hace que el alumno consolide en un 30% más el aprendizaje. Muchas gracias, amigo Dan O'Neill, es un muy buen aporte que nos está trayendo el maestro y amigo Dan O'Neill. Cristian nos dice, ¿hay algunas pautas generales para aprender a dosificar? Sí, ahorita lo vamos a ver en las imágenes. Sí, ahorita vamos a ver en las imágenes esa parte. Apaga el micrófono, listo. Bien, vamos ahora un poquito a las imágenes, ¿no? Como estamos con la hora, el tiempo se iba a quedar un poquito corto. Vamos un poquito con las imágenes. Por ejemplo, maestro, esta es una pizarra que yo he estructurado. Y esta pizarra tiene una serie de errores. ¿Cuáles son los errores? Primero, yo la estructuro de esta manera porque era para una clase virtual. Esta es una pizarra no para una clase física. Es para una clase virtual, en la cual tenía una sesión de 60 minutos. Entonces, mientras pasaba lista en la virtualidad, mientras los chicos, profesor, un ratito, mi micrófono, se van conectando, se invertía demasiado tiempo. Entonces yo ya tenía que tener toda la información en una sola pizarra. Si la clase, por ejemplo, fuera de un poco más de tiempo, 90 minutos, de repente hubiera puesto mucho más detallado algunos puntos, porque si ustedes empiezan a revisar la información, son puntos claves. El título, Guerra del Pacífico, primera parte. Y luego, miren los subtítulos. Los subtítulos, cronología, presidentes, denominaciones, antecedentes, desarrollo de la guerra. La primera parte nada más. Y como ven, son puntos claves. Si uno dice cronología, inicio 5 de abril 79, fin 20 de octubre 83, presidentes al inicio de la guerra, Perú Prado, Bolivia Daza, Chile Pinto. ¿Cómo se le denomina la guerra? Guerra del Pacífico, y uno le empieza a explicar al estudiante por qué se le llama Guerra del Pacífico. Guerra contra Chile, creo que no merece mayor explicación, eso es más fácil, más sencillo, por qué se le llama Guerra del Guano y el Salitre. Y por ejemplo, últimamente, de repente los maestros de historia pueden recordarlo, últimamente ya no se le llama Guerra del Guano y el Salitre, se le llama solamente Guerra del Salitre. Es una denominación que se impone, lo he leído en los últimos 2-3 años. Revisen, maestros, los libros actuales, y ya no te ponen Guerra del Guano y el Salitre, te ponen solo la Guerra del Salitre. Ahora, profe, pero si yo todavía le pongo Guerra del Guano y el Salitre, está mal. Entonces, como les digo, muchachos, como les digo, maestros, la verdad que no. Depende de lo que vas a presentar. Si tú le pones Guerra del Guano y el Salitre, tiene que explicar por qué le estamos poniendo guano y por qué le estamos poniendo salitre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una división clásica, ¿no? La famosa división en una pizarra de 3 partes, en el cual puedes centrar los puntos principales, resaltando un poquito los subtítulos, por ejemplo, resaltando un poquito algunas palabras claves. Aquí tenemos, por ejemplo, Antonio Lavalle, importante personaje. Tenemos, por ejemplo, el año 1874. Tenemos, por ejemplo, el Tratado Secreto. Tenemos, por ejemplo, 5 de abril de 79. O sea, palabras claves del desarrollo de la clase, que le permitan al alumno, cuando quiera hacer su resumen, su mapa conceptual, decir, wow, ¿y de aquí cuál era? Empiezan a recorrer la explicación y dicen, ah, esto es importante, porque está de otro color. Talcahuano, por ejemplo, el sitio donde se encuentra el monitor Huáscar en este momento, entonces el alumno con eso se va a apoyar. Entonces, es una manera de hacerle. ¿Qué le falta? Que no esté el nombre del profe, no hay fecha, solamente está directo, pero como les digo, era para una clase virtual. Vamos viendo por aquí otra pizarra. Una del onceño de Leguía, también bastante recargada. Yo le encuentro error fundamental, como les digo, que está muy recargado. Está muy recargado. Es una pizarra también que he elaborado yo. Como ustedes no sé si logran ver, en la parte derecha inferior ahí está la computadora, donde estaba la cámara y bueno, la clásica sesión, ¿no?, de Zoom, en el cual anclas tu pantalla y los chicos pueden ver. Ahora, otro punto. En la pizarra inicialmente, todo lo que está con flechitas, ya todo eso está vacío. Ahorita vamos a ver una pizarra vacía. En la pizarra se va llenando, es el estilo que normalmente utilizo, a un esquema. Imagínense todo lo que está ahí, ya, pero todo el que tiene, por ejemplo, donde dice APRA, ya, APRA, lo que dice Alianza Popular Revolucionaria Americana, ya, eso no está. O donde dice, por ejemplo, en la parte izquierda, se promulga una constitución en 1920, y esas 3 flechas, toda esa parte está vacía.
Esa parte es lo que yo voy escribiendo en el momento de la explicación. O en la parte central, donde dice, se construyeron las avenidas, Leguía, Progreso. Entonces, todo lo que está a la derecha, hoy Avenida Arequipa, hoy Avenida Venezuela, eso lo voy rellenando en el momento de la explicación. Pero les comento, hay muchas veces que la sesión es muy corta. Por ejemplo, esta sesión de Leguía, me acuerdo que era para quinto año, yo tenía 2 horas, tenía 1 hora con 40 minutos, lo que te permite entonces, de repente, tener un mayor tiempo para explicación y obviamente para ir llenando mientras vas explicando. Pero imagínate que para esta sesión tengamos 50 minutos. Si hacemos un esquema y vamos llenando, el tiempo no nos va a alcanzar porque vamos a seguir invirtiendo en el llenado. Entonces, ¿qué sería lo recomendable dentro de lo que yo sugiero? Que vuelvo a repetir, es solamente una sugerencia. No es algo absoluto porque hay muchos errores, como le digo, de por medio. Ahorita vamos a ver distintas pizarras. Hay muchos errores, pero considero que ya la pizarra debe estar lista. Por ahí algunos puntos, algo que quede para llenar, ¿vale? Y que la explicación sea la riqueza misma de la clase y que el chico luego recuerde mediante la observación de su pizarra lo que es justamente la explicación de la clase que tuvo. Aquí tenemos, por ejemplo, una de la primera parte de la independencia. Bueno, vista desde otro ángulo. Si te das cuenta, está menos recargada. No está tanto, la anterior estaba mucho más recargada, mucho más llenecita, como que las palabras ajustaditas, pero a pesar de eso no pierde una presentación visual, creo yo. Pero esta, por ejemplo, me parece un poquito más adecuada, no está tan recargada, tiene puntos claves, tiene un dato en la parte del centro, siempre resaltado. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que yo recomiendo. Vamos a ver por aquí, miren esta pizarra de geografía de un gran maestro, amigo mío, Manuel Cayo. Disculpen la imagen que no está pues con el pixeleo adecuado, pero también miren, si se da cuenta, toda la pizarra tiene solamente el esquema. No tengo la pizarra llena, sería ideal para ver el antes y el después, pero él dividió la pizarra. A la izquierda, por ejemplo, está su nombre. De repente no se visualiza bien, pero a la izquierda está su nombre, me parece que dice docente Manuel Cayo. Ahorita vamos a ver otra del otro ángulo para que veas cómo presenta en su pizarra. Y en la parte inferior dice curso geografía. Es parte del profesor, pero todo se entiende que es geografía, pero él presenta así, poniendo el curso, poniendo el nombre. Y tú sabes que hay maestros en el mundo preuniversitario, tú estás en un ciclo anual y estás en tu clase 35 y hay profesores que siguen poniendo su nombre. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque no es que los chicos no lo conozcan, porque hay profesores que solo ponen su nombre en la primera clase. No es que los chicos no lo conozcan, sino que es parte de la presentación misma en la pizarra. Observemos aquí su esquema, toda su parte teórica la va a poner en la parte izquierda y digamos la parte visual, el capítulo entiendo que es el sistema planetario solar, toda la parte de los planetas, la parte gráfica y las características de los planetas está en la parte derecha. Un maestro de geografía y un maestro de biología en el área de letras y un maestro de geometría, pues las pizarras son las más imponentes, las más bellas que hay en el mundo preuniversitario. Ah, miren, este es otro esquema del maestro Manuel Cayo, es el mismo maestro, es el mismo maestro. Y digo su nombre justo porque, bueno, es uno de los grandes amigos y maestros que tengo y me he tomado justamente la libertad de traer su trabajo y por eso menciono su nombre que ya te los había mencionado. Pero esta es una pizarra de historia, mira. Este es el esquema. Mira la pizarra anterior, por ejemplo, la que yo te presenté no tiene dibujo. Pero el maestro aquí, Prosperidad Falaz, pone ahí un guanay, de repente pone ahí un mapita, el mapa de América del Sur, toda la coyuntura, pone ahí su esquema, las flechitas, los checks donde va a empezar a llenar, su esquema anterior, una línea del tiempo en el lado derecho. Un trabajo muy positivo, muy bueno. Profe, pero está vacío, y en el momento que va explicando, tic, 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 va poniendo los puntitos. Por ejemplo, este tipo de pizarras a los chicos no les gusta, porque los chicos normalmente el esquema no te lo copian. Te lo copia 1 de cada 5 chicos. 4 de cada 5 te copian la pizarra cuando ya está lista. Y por cuestiones de tiempo, hoy celular, ¿no? Tic, tic, le copian foto y después lo pasan a su cuaderno. Hay muy pocos estudiantes. Y este es uno de los mejores esquemas que hay. O sea, hacer tu esquema que tenga un 30-40% de la información y luego ir complementando la información en base a la explicación de la clase. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy interesante. A mí me agrada mucho, por ejemplo, el trabajo del maestro Manuel Cayo. Él es de la ciudad de Ica, el maestro Manuel Cayo. Esta pizarra
También es del maestro Manuel Cayo, por ejemplo. Él tiene una página, bueno, que se llama Geomanía, ahí el plus de repente para que lo puedas seguir. Es un esquema de historia universal en una pizarra blanca de espacio corto. He cortado esta parte para que veas, ¿no? La utilización de los colores. Él, por ejemplo, le pone al título color rojo. Yo, por ejemplo, prefiero ponerle color negro, pero él le pone color rojo. Hay libertad, como les digo. Lo que yo menciono son recomendaciones. Cada uno empieza a practicar, empieza a ver su estilo y empieza a marcar. Ahora, otro punto que un día me comenta, profesor, pero por ejemplo veo todo esto en mayúscula. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? San Agustín. Pone la A grandota, la tigrecito. Ese es un estilo, por ejemplo, que los profesores de letra a veces utilizan todo mayúscula. Los profesores de comunicación no les he visto mucho de esto. Un profe de comunicación sigue utilizando su letra corrida, creo que se llama. Pero los profes normalmente de otros cursos tienen este estilo, en el cual presentan la utilización de letra mayúscula, mira la utilización de colores, mira la figura de, por ejemplo, San Agustín, creer, de bajito fe, para entender, de bajito razón, fe, guía a la razón. Entonces el alumno cuando ve el concepto entiende, visualmente es llamativo, y ese es el detalle de la pizarra. Permítame, tenemos 4 preguntas en el chat. Muy bien, Remigio. Claro, Remigio nos dice que también es mucho mejor ponerle estructura. Perfecto. Ah, mira, por ejemplo, es correcto, María. Justo lo que les digo de la figura de las letras. Y como les digo, el trabajo es muy, muy distinto en primaria y en secundaria. Para mí el trabajo en primaria es titánico. Porque en secundaria, con el respeto que nos merecemos los profes de secundaria, solamente es consolidar realmente el aprendizaje. Pero los verdaderos maestros, y vuelvo a repetir con mucho respeto, yo soy profesor de secundaria, pero el verdadero maestro es el de primaria, porque ese es el que realmente, nosotros tenemos que recoger el producto, consolidarlo, pulirlo, mejorarlo, pero realmente el trabajo titánico viene desde las bases, ¿no? Por eso el trabajo es obviamente distinto. Al final creo que cada uno en su estructura y en su etapa cumple una función fundamental para los estudiantes. Vamos a ver algunas otras presentaciones. Este, por ejemplo, es un esquema mío. Tenemos un buen detalle, Remigio. Buen detalle, creo que todos pueden leer porque el comentario está en modo todos. No lo he probado, yo normalmente no utilizo la letra corrida, pero sí, tiene razón, hay determinada estética. Hay determinada estética por realizar, hay que dibujar la letra. Tiene razón. Y eso podría de repente demorarnos un poquito más. Tiene razón, maestro Remigio. Por ejemplo, disculpen el pixeleo, pero esta es una pizarra, por ejemplo, de Historia Universal de hace 6 años, es mía, ahí está mi nombre, en el cual puedo distribuir un poco los puntos claves, ¿no? La distribución. Ahora, el tema me lo permite, porque es hablar de los Australopithecus, es hablar de los Homo, bueno, el tema me lo permite, ¿no? El capítulo de antropogénesis. Entonces, dependiendo también del tema, uno puede estructurar determinada presentación de la pizarra. Aquí tenemos, por ejemplo, una pizarra de geografía, en el cual están los cubículos, ¿no? Pero miren, por ejemplo, en la parte superior. No sé si han visto que es mucho del estilo preuniversitario, que en un momento te pasaste un poquito y plum, tu línea la jalas a un lado y... Ahora, yo, por ejemplo, no recomendaría eso. No recomendaría eso. De repente, donde dice proceso de levantamiento, el maestro, no sé, de repente hubiera puesto Cordillera del Norte arriba y de repente debajo proceso de levantamiento para no tener este ajuste, ¿no? De emergencia que ha tenido. Pero como les digo, son estilos, son estilos. No hay nunca una pizarra mal hecha, porque es hecha por un maestro, ¿no? Y el maestro quiere dar siempre lo mejor a los estudiantes. A ver, vamos con la siguiente. Aquí tenemos otra pizarra de geografía, por ejemplo. El maestro Américo Gómez. Bastante... Ahora, otro punto. Aquí la fotografía sí está más o menos a un 80% del original. Yo recuerdo esta fotografía. Hay un punto de repente del cual el maestro debió invertir más tiempo. ¿Saben cuál es ese punto? En el borrado de la pizarra. Él ha escrito prácticamente sobre un fondo blanco. Ha escrito prácticamente sobre un fondo blanco. Él ha debido, y ese es el problema con este tipo de pizarra, no sé si es, porque ustedes saben que hay pizarras que son paredes. Hay instituciones que tienen pizarras que son paredes.
y la verdad que tú le das a la tiza, una tiza y le das en una palabra, Bloom te comió toda la tiza. Hay pizarras que tienen esas características. Pero bueno, aquí por ejemplo, un detalle de repente que yo podría comentar es que el maestro escribió prácticamente sobre una pizarra blanca. No borró bien, debió tomar la esponja, el trapo, pasar el paño húmedo, negrearlo, es una pizarra negra, esperar y luego tomar de repente una esponja seca y Bloom secarlo. Y no demora mucho, se invierte minutos, sí, serán pues 5 minutos tal vez. No demora mucho, pero hay que invertir, ¿por qué? Porque es donde tú vas a trabajar la clase, pero bastante bien estructurado. Por ejemplo, mira, curso de geografía, siempre puso el curso, siempre puso su nombre, su título geodinámica en anaranjado, los subtítulos los puso en anaranjado, pero varió cómo lo encierra. Geodinámica en rojo y utilizó para el resto de subtítulos azules. Interesante también lo que es la presentación del maestro Américo Gómez. Aquí tenemos este es un esquema, ¿cómo se llama esto? Cuadro sinóptico, creo que es el nombre, en el cual, bueno, de una parte general, que está a la izquierda, ¿no? Geodinámica externa, tiene luego hacia la derecha lo que es la degradación, lo que es la gradación, el desgaste, el depósito, y va hacia la derecha dejando más información, ¿no? Entre más va avanzando, hay mayor cantidad de datos, mayor cantidad de información. Esquema también válido. Como les digo, traten un poquito de ver un poquito más allá, porque profe, se ve borroso, bueno, un poco la situación de la imagen, pero traten de ir un poquito más allá para ver la presentación también de esta pizarrita. Esta, por ejemplo, es una presentación del maestro Bliss Espinosa, de la ciudad de Huánuco, también un gran maestro, y miren, miren cómo el maestro, mira, esta es una presentación de una pizarra física. La siguiente imagen es la presentación de una pizarra digital del mismo maestro. Vamos ahora con pizarras digitales un poquito. Vamos ahora con pizarras digitales. Observen esta pizarra digital, por ejemplo. Es una pizarra digital. Tú puedes ver ahí en la parte de arriba a la izquierda, no rec, pantalla de Alberto, pero esta es una clase del maestro Bliss Espinosa. Él, por ejemplo, tiene el estilo de que el fondo tiene que ser negro y empieza a estructurar lo que es la información. Un detalle, casi toda la información ya la tiene al 100. Hay muy poco que él va complementando. Pero la verdad que la presentación es muy llamativa, bien organizada, bien distribuida, bien puesta. Le quería consultar qué programa es, no sé si será PowerPoint, no estoy seguro, las disculpas del caso, no pude contactarme con él, él es de la ciudad de Huánuco, le dejé un mensaje, no tenía su teléfono y bueno, no llegó a tener respuesta, pero por ejemplo es una pizarra muy, muy elegante, es de la misma, miren. La pizarra, como les digo, y ese es el plus de la situación digital. Es por eso que deben haber escuchado también esta frase, la virtualidad ha venido para quedarse. O sea, no es que la virtualidad va a ser permanente o no, pero ya no se va a ir. Ahora, si un maestro quiere hacer una clase de reforzamiento, ya no va a estar citando a los alumnos en la tarde. No, ¿ya para qué? Muchachos, ahí nos encontramos en el Zoom, en el Meet. ¿Por qué? Porque esta virtualidad, como les digo, nos va a permitir. Y hay muchos temas, no sé si les ha pasado, que hay muchos temas que en las herramientas virtuales le permiten al maestro tener mayor éxito para el objetivo mismo de la sesión. Hay muchos temas que la virtualidad tienen esa característica. Excelente, sí, William, Armando, sí, como les digo, a ver, ¿me habrá respondido? De repente me ha respondido. No, no es él. No es él. Igual, no sé, yo veré, preguntarle, porque es un programa muy interesante, el que utiliza el maestro Bliss. De repente alguien tiene un conocimiento de qué programa puede ser. Pues depende de las herramientas, amigo Dan O'Neill, pero sí, también hay determinados productos que tienen también más herramientas y que tienen también más precio de los que no son gratuitos. Esta es una clase de historia, por ejemplo, también del maestro Bliss. Miren el esquema, aparece un libro, los esquemas, las palabras claves. El maestro, vamos a acelerar un poco, maestros, estamos con la hora. Ahí está con su fotito de Huánuco, ¿no? Un maestro de la ciudad de Huánuco. Ahí está pantalla de Bliss Espinosa. Si de repente, maestro, de repente está en la transmisión en Facebook en este momento y nos está escuchando, un saludo a la instancia, maestro Bliss, de parte de su amigo profesor Pablo Arias. Y si nos deja ahí en los comentarios algún detalle de esta excelente presentación, sería genial.
Listo, maestros. Bien, maestros, hemos querido, pues, de alguna manera colaborar. Hubiera querido de repente hacer una presentación de unos 10, 15 minutos, pero bueno, como les digo, el tiempo no tenemos. ¿Tenemos alguna? A ver, me dicen que es PDF Annotator, no sé si se dice de esa manera. Remigio nos aporta que en Google se puede descargar los fondos de pantalla y poner en los PPT, muy buen aporte. Muchísimas gracias, Angie, ha sido la idea, ¿no? Como les digo, nunca hay una pizarra negativa, porque todo lo ha hecho un maestro y siempre hay que sacarle el máximo producto, el máximo provecho. Listo, maestros. Me paso a despedir. De verdad que muy agradecido con EUCERE, muy agradecido con la Facultad de Educación, muy agradecido con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater. Siempre pues yo gustoso y orgulloso de poder colaborar entre lo poquito o mucho que sé, muy agradecido con ustedes por la participación y bueno, pues con las ganas de que hoy Perú pueda tener un triunfo, ¿no? En el fútbol, es parte de nuestra cultura, pero también con la preocupación de lo que está sucediendo en el Congreso, de lo que está pasando en el gobierno, pero bueno, el Perú es así. Somos así, hay que darle para adelante. Listo, maestros, muchísimas gracias. Amigo Luis, muchísimas gracias.